poder encontrarnos, aunque más no sea mediado por las pantallas, pero bueno, es la forma que tenemos, y igualmente es un gusto y una alegría que nos juntemos un poquito, y que charlemos, y que nos veamos, aunque sea por la cámara. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos un encuentro especial, ya sabían que tenemos unos invitados, unos amigos que van a compartir con nosotros, ya los vamos a presentar. Y como siempre corresponde, lo primero son los anuncios parroquiales, así que lo más importante para tomar nota es que este es nuestro último encuentro sincrónico de la primera mitad del año, ¿sí? Así que nos vamos a volver a encontrar cuando retomemos después del receso de invierno. Lo que les vamos a pedir en este tiempo que todos tenemos ahora, primero que se pongan al día aquellos que todavía están viviendo alguno de los trabajos prácticos, que traten de terminarlos, nos avisan, así vemos y coordinamos la forma en que pueden enviarlo, y que por favor les vamos a pedir que miren y revisen y compartan las publicaciones que están haciendo los distintos grupos de las revistas digitales, ¿sí? Que están buenísimas, están muy buenas. Está bueno ver lo que hacen los otros, poder compartir también lo que hacemos. Es una forma de, por lo menos, juntarnos un poco en nuestra producción, en el hacer y en los productos que vamos compartiendo. Así que les invitamos a todos que revisen esas publicaciones, que las miren, que las compartan. Y después del receso vamos a hacer algunas devoluciones referidas un poco a lo que fue la consigna, ¿no? Así que también eso sería importante, que todos estemos con las revistas vistas para entender un poco lo que vamos a conversar cuando nos juntemos de nuevo. Bueno, ahora sí. Recuerden anotar en el chat apellido y nombre, aquellos que no lo hicieron todavía, y le damos la palabra a la compañera Mariela, que va a explicar lo que vamos a hacer ahora. Bueno, gracias, Pato. Como decía Pato, la verdad que estos encuentros sincrónicos son muy esperados por el grupo de profes del EDI este año. Y bueno, quería presentarles, ya les habíamos adelantado un poquito en la publicación del aula, en la plataforma de la clase 4, ¿no? Esta clase que decíamos que eran estos activismos ambientales, y en esta oportunidad, el encuentro anterior fue este activismo ambiental desde el arte, y esta oportunidad nos toca este activismo desde la ciencia. Y también les comentamos en la publicación que teníamos dos invitados, y puedo decir que son dos invitados de lujo, conociendo un poquito de las trayectorias y de cada uno y cada una. En primer lugar, les voy a presentar quien nos va a estar en esta parte del encuentro, a Martín Bletter, que es doctor en Ciencias Biológicas. Voy a leer el currículum. Investigador independiente del CONICET, especialista en contaminación por plásticos en ambientes fluviales. Trabaja en el Instituto Nacional de Limnología, INALI, CONICET, UNL, de Santa Fe, Argentina. Investiga junto a su equipo la contaminación plástica del agua dulce para ayudar a proteger los ecosistemas y la vida silvestre. Dada la enorme cantidad de residuos sólidos urbanos presentes en los entornos circundantes, particularmente en los ríos de América del Sur, centra su investigación en la contaminación macroplástica. Y en segundo lugar nos va a acompañar la ingeniera María Luciana Manelli, ingeniera ambiental y tesista de la Maestría en Salud Ambiental, docente de las cátedras de Química General y Química Ambiental 2 en la FIC UNL, integrante de la Comisión Crisis Climática de Ingeniería Sin Fronteras Argentina, entusiasta de la causa ambiental. Así que les damos la bienvenida y agradecemos enormemente tanto a Martín como a Luciana, y los invitamos a compartir esta primera parte. Primero va a estar Martín y luego Luciana. Quienes quieran realizar preguntas por el chat lo pueden ir haciendo, vamos a ir tomando nota. Y algo más que me queda, creo que nada más. Así que gracias y bienvenida Martín y Luciana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos y todas. Voy a arrancar yo con esta presentación, la primera parte,
que va a ser, más o menos la distribuí, la dividí en una especie de capítulos para ir llevando un cierto orden, como si fuera un libro. Así, armé 8 capítulos semi-independientes unos de otros. Insisto, como para tener un orden cronológico y hacer algo un poquito más llevadero. Voy a hacer la presentación. Ujú. A ver. Ahora vamos de nuevo porque no conseguí. No. Un segundo, por favor. No sé por qué no me está apareciendo. Ya voy a encontrar el... no, pero creo que ahí no va a Ahí funcionar. está, ¿eh? Estamos viendo todo. Pero no Ajá. era la presentación en sí misma. A ver. Ahí está. Ahora sí va a andar. Me avisan. A mí ¿Listo? no Está parece. bien, está bien. Estamos viendo, ¿sí? Ríos de plástico, ¿dónde Ajá, termina nuestra basura? perfecto. Ahí está. Bueno, ese es el título elegido para esta noche. Vamos a intentar responder la pregunta, no sin un cierto margen de dudas al respecto, pero ya nos vamos a ir adentrando en la situación. El primer capítulo es el dónde. Nosotros somos un grupo de investigadores que en algún momento, por 2016, más o menos 2015, decidimos abordar la problemática de los plásticos. Perdón por las voces de fondo, pero mi hija que no se quiere ir a bañar. Decidimos abordar la problemática de los plásticos con una particularidad, si se quiere, y es que es un problema bastante obvio el de los plásticos, es decir, están presentes, todos lo sabíamos a eso. Sin embargo, por algún motivo, a nivel científico no se había abordado la problemática, sino sobre el mar. En mar había muchos estudios al respecto, no en ambientes fluviales, es decir, no en ríos y lagunas, no es un ambiente aledaño a los nuestros, y en toda Latinoamérica tampoco se había abordado en ríos la problemática de los plásticos. Decidimos hacerlo y lo primero que nos planteamos, como primer capítulo, si se quiere, o la primera situación que nos guía en esto fue plantearnos el dónde, es decir, dónde están los plásticos y, por supuesto, dónde se acumulan. Esas son cuestiones absolutamente claves y básicas. Saber en dónde está el problema. Primero, lo encasillamos. Intentamos entender dónde se agrupan o dónde se presentan en mayor densidad. Estas fotos son todas fotos de la zona. Esto es la zona del Thompson, para quienes conozcan la ciudad de Paraná. Algunas fotos van a ser de la laguna Setúbal, de distintos lugares, pero todos aledaños. Nada fuera de nuestro ambiente cotidiano. Entonces empezamos simplemente a hacer recorridos, a hacer lo que hacían en algún tiempo, emulando, si se quiere, aquellos naturalistas, y salvando las enormes distancias que nos separan, por supuesto, pero emulando la forma de razonar, la forma de ver. Es decir, en ese momento, naturalistas, hablo de naturalistas del siglo XVIII, XVII, no tenían la forma de hacer ciencia que tenemos hoy. Era mucho más observacional. Era salir al campo y ver, anotar, intentar encontrar patrones básicos en lo que se notaba, etc. Nosotros hicimos algo muy parecido. Salimos a campo, salimos con kayak, salimos caminando, salimos en bicicleta, intentamos no usar motores dentro de lo posible, y empezamos simplemente a registrar en donde veíamos las mayores acumulaciones de plásticos. Esto es un arroyo que se llama Las Viejas, que desemboca ahí cercana a la playa donde le mostré la primera imagen. Son arroyos que atraviesan toda la ciudad de Paraná. Perdón, Y, Martín, estamos sí. viendo solamente la portada. Ah, A ver. a ver, voy a dejar de compartir y pongo de nuevo. Dale. Ah, qué macana. A ver, vamos de nuevo.
A mí me parece como que estoy compartiendo, porque me da la opción de dejar de compartir ahora. Claro, ahí sí, Ahora ahí sí, estamos ahora en sí. una Ah, foto. perfecto. ¿Sí? En Entonces la la número primera... 4, estamos viendo la número 4. Ah, bueno, perfecto. La que le había mostrado antes era esta. Ahí está, ahora sí. Esto es... Bien, me pueden interrumpir cuando quieran, así está buenísimo, no vaya a ser que esté hablando solo y ya dejaron de escucharme o dejaron de ver. Esta es la playa del Thompson que le decía, este es el arroyo de Las Viejas que desemboca muy cercano a la playa, o arriba de esa playa de hecho. Se puede apreciar claramente las cantidades enormes, monstruosas, gigantescas de plástico. Esto, insisto, esto es cuestión de simplemente mirarlo y empezarlo a ver con otros ojos. Todos conocíamos esta realidad, nosotros no descubrimos nada. Todo esto estaba y todos sabían que esto estaba, todos sabíamos la situación. Ahora, empezamos simplemente a estructurar un poco más las cosas. Esto es algo muy necesario en la ciencia, que es la estructuración del problema. Se lo divide en distintas formas, se lo jerarquiza a las distintas partes. Y lo básico es lo observacional. Por lo menos para las ciencias ambientales tiene muchísimo que ver. Esta es otra imagen de otro arroyo, Antonico, el arroyo muy conocido en la ciudad de Paraná, y no hace falta describir las imágenes, hablan absolutamente a las claras por sí mismas. Esta es la salida ya no de un arroyo, sino de simplemente un desagüe pluvial, es decir, cuando llueve, la ciudad con un mal sistema de gestión de residuos se acumulan en distintos sectores, esquinas, etcétera, de la ciudad, llueve, son arrastrados estos residuos por la lluvia, van hacia los desagües y de los desagües, por supuesto, y directo al río, sin ningún tipo de barrera previa, tratamiento, etcétera. El capítulo 2 que les quería presentar es el cuánto. Bien, hicimos una cuestión primero básica y observacional. ¿Dónde están esos plásticos? ¿Dónde se acumulan? No les puse foto de los lugares donde no se acumulan. Uno va al cauce central, al centro del río, es muy poco lo que ve en relación con esto. ¿Por qué? Porque hay una fuerza hidrodinámica de arrastre de la corriente que barre todos los plásticos y los lleva a distintos sectores, los acumula en distintos sectores. Nosotros lo que hicimos fue intentar entender en el espacio cuáles eran esos sectores donde se iba acumulando. Y después nos planteamos, por supuesto, había que dar un paso más, es el cuánto. ¿El cuánto? ¿Qué es el cuánto? ¿Cuánto realmente hay de plástico? ¿Cuán avanzado está el problema? Para eso diseñamos una serie de muestreos, como les dije previamente, intentamos no usar motores de explosión, intentamos hacer los muestreos de kayak o movilizándonos de la forma en que podemos. Generalmente los hacemos por kayaks. Hicimos las primeras expediciones, fabricamos redes para captar microplásticos, redes para captar mesoplásticos, hicimos otros diseños muestrales para captar macroplástico, hicimos algunas inmersiones también, es decir, algunos buceos en algunas lagunas que en ese momento la transparencia era lo suficiente para hacerla y valía la pena para ver si encontrábamos lugares, receptáculos de plásticos y después intentar entender por qué se acumulaban ahí. Y empezamos a cuantificar el problema. Sabíamos al principio cuál era el problema, ahora le ponemos números. Y ahí nos fuimos un poquito más a la cuestión científica más dura, es decir, empezar a cuantificar todo esto. No vamos a saltear acá todas las cuestiones metodológicas porque no vienen al caso, pero la metodología es bastante compleja por momentos y en algunas otras, como los macroplásticos, un poquito más simple. Los microplásticos es realmente compleja. Voy a hacer un paréntesis, que no lo dije y debería haberlo hecho. Microplásticos son fracciones muy pequeñitas, el plástico muy pequeñito, estamos hablando alrededor del tamaño de un grano de arena para comprenderlo en términos generales, que son de 5 milímetros, menores a 5 milímetros. Entre 5 milímetros y 2,5 centímetros están los mesoplásticos y los macros son de 2,5 hacia arriba. Hay otras clasificaciones, pero no vienen al caso. En definitiva, vamos a intentar entendernos por macro y por micro. O sea, lo muy chiquito y lo más grande. Lo más grande es lo que todos ven, la botella, las bandejas de telgopor, los vasitos, los sachets, etcétera. Todo eso, las cucharitas, los tenedores, etcétera. Ahí les puse algunas imágenes para que vean con una escalita los tamaños de lo que estamos hablando cuando hablamos de microplásticos. Y empezamos a poner números. Hacemos muestreo, intentamos entender qué concentraciones había de esos microplásticos por metro cuadrado, en el caso de las playas o en los lugares sobre las márgenes del río, y así con cada fracción de plásticos. No les voy a leer todos, después les voy a leer algunos de los números que encontramos. Aquí les puse alguna visión de lo que uno tiene. Este es el campo, el primero el campo de una lupa.
del campo de aumento de una lupa, en donde se ven una serie de microplásticos, y lo segundo es el de un microscopio ya mucho más pequeño con una fibra. Esa fibra tendrá en milímetros, lo que se está viendo ahí del campo visual serán entre 0,2 y 0,3 milímetros, para darse una idea. Esas son fibras que son de la ropa. La inmensa mayoría de las fibras y que se encuentran a su vez son la inmensa mayoría de los microplásticos que encontramos, son producto directo de la ropa, del lavado de la ropa. Una vez las etiquetas, la mayoría no es algodón, la mayoría son poliésteres y combinaciones de otros polímeros, y en cada lavado, por supuesto, va desprendiendo, y luego cuando uno ya tira la ropa vieja, aún más es la cantidad de microplásticos que se insertan en el ambiente, por causa de que obviamente no tenemos sistemas de recolección que sean efectivos, ni sistemas de tratamiento de los residuos que sean eficientes. Algunos numeritos, solamente algunos. En el tema de los macroplásticos, que les decía, los más grandes que encontramos, en términos generales, bueno, ahí dice metro cuadrado, hay un errorcito, en realidad son metros lineales. Encontramos unos 226 ítems por metro lineal recorrido. Lo que encontramos como dominante fueron las envolturas de alimento, que son muy utilizados. Solamente vayan a abrir la heladera, vayan a abrir la alacena, todo en un supermercado, todo está envuelto en plásticos. Los que abundan en eso son los polipropilenos, en su mayoría. Bolsas, las bolsas de supermercado, de shopping, lo que le llaman las bolsas camiseta, etc. Bandejas de telgopor, el poliestireno expandido y las botellas. Por supuesto, esos son los dominantes. ¿Sorpresa? No, ninguna. Ya sabíamos que era así. Porque, insisto, con solo abrir la heladera, abrir la alacena, uno sabe cuáles son los plásticos que consume, y son esos mismos plásticos los que terminan en el ambiente. ¿Qué nos está diciendo esto? Luz roja, una deficiente gestión de los residuos sólidos urbanos. A su vez a esto por supuesto, o como parte de este problema, están los basurales y mini basurales a cielo abierto, que ni siquiera los consideramos en esta etapa del estudio. Es decir, fuimos a muestrar los lugares abiertos, los lugares como márgenes de ríos, islas, muestramos playas, cerca de barrancas, en algunos lugares más altos, en algunos lugares más bajos, etc. Pero no nos metimos en las cuestiones de los basurales, o sea, sin considerar eso. En cuanto a los microplásticos, aquellas fracciones más pequeñas que yo le decía, que son producto a su vez de los macroplásticos, cuando el macroplástico se depolimeriza, que quiere decir que se va rompiendo con el paso del tiempo, hablo de décadas en términos generales, se va partiendo, fraccionando en trozos cada vez más pequeños, se va transformando, pasando un determinado tamaño, en microplásticos. Y de esos, en algunos sectores del Paraná, encontramos en media, más de 5.000 por metro cuadrado. Pensemos en metro cuadrado de la medida que todos tenemos en mente, más de 5.000 partículas. Y encontramos en algunos sectores, en las playas más contaminadas, que les mostraba en un principio las imágenes, hasta 36.000 de esta partícula por metro cuadrado. Pero acá va una cuestión metodológica que hay que comprender. Cuando uno hace esta determinación numérica, cuantitativa, en términos de metro cuadrado, que es nuestra unidad de superficie, en realidad tiene un pequeño espesor, no es solamente una unidad de superficie, porque uno extrae una muestra que va aproximadamente 2,5 centímetros de profundidad, no más de eso. O sea que estos 36.000, que le estaba diciendo como caso extremo, por metro cuadrado, son por metro cuadrado a una profundidad de 2,5 centímetros. Si seguimos cavando, vamos a encontrar más plásticos. Y si seguimos cavando, vamos a encontrar más microplásticos. En un momento, por supuesto, que va a empezar a descender ese nivel de microplásticos. No sabemos cuál es ese nivel, va a depender de muchas otras características que aquí no vienen al caso, morfológicas e hidrológicas, por supuesto, sedimentológicas. Pero quiero decir que este número, aunque es monstruosamente grande, inadmisible es el tamaño de pensar en 36.000 partículas por metro cuadrado o en una media de 5.000 partículas por metro cuadrado, aún así hay que sumarle que eso no es la totalidad por metro cuadrado, sino apenas en el primer rasgado de los 2,5 centímetros. Y por supuesto encontramos en la primera parte, en la observacional, que los ríos urbanos, los arroyos y las desembocaduras de los desagües
son un input clave de contaminantes plásticos al río. ¿Qué significa? Vamos a visualizarlo como si fuera una especie de las venas de la contaminación plástica, o la contaminación plástica fluye por las venas que serían los arroyos, para finalmente terminar en el río Paraná o en la laguna Setúbal. A su vez la laguna Setúbal tiene una cierta corriente, o sea que también va a terminar en el río Paraná, etc. Capítulo 3. La ingesta. Perdón, había dos estudiantes que levantaron la mano, Janina y Micaela. No sé si querían hacer algunas preguntas. Janina, Micaela, ¿pueden abrir el micrófono? No, profe, está bien. Está bien. No, profe. Si soy yo, no. Bien, ¿sigo? ¿Sigo? Sí, Martín, sí. Vale. Ok. Entonces le decía la ingesta. Viendo en dónde estaban los sumideros de plástico, los lugares donde más se concentra, viendo las cantidades que había, pasamos, lo estoy haciendo súper rápido, ¿no? Esto llevó varios años, pero pasamos a ver cuáles eran las especies, cuáles, lo que a nivel biótico tenía mayor impacto. Hicimos algunos estudios en peces, lo hicimos con el sábalo, con el armado, con la raya, para ver qué encontrábamos ahí. Y efectivamente encontramos en el tracto intestinal, en el caso de los sábalos, de todos los ejemplares analizados, el 100% de los sábalos analizados, el tracto intestinal o el tracto digestivo, tenía en mayor o menor concentración microplásticos. También lo encontramos con el armado, ya con plástico incluso más grande, pasaban a la faja de los mesoplásticos. Y lo interesante con la raya es que la raya es un predador, por lo tanto, que encontremos microplástico dentro del tracto intestinal de la raya es un problema gigante. ¿Por qué? Porque quiere decir que ingirió, predó una especie más pequeña, obviamente, que a su vez contenía microplástico. Esto se llama biomagnificación en términos ecológicos, biomagnificación. ¿Y qué significa? Que este polutante, este contaminante, va pasando a los distintos niveles tróficos. Es decir, intentando no ser alarmista, pero siéndolo a la vez porque es necesario, está completamente fuera de control. Porque ya no solamente estamos hablando de plásticos, que hay determinados sumideros en donde están y que a su vez sabemos más o menos las cantidades que hay, sino que están siendo ingeridos y pasando a distintos niveles tróficos. Es decir, se nos va de las manos el problema. ¿Se entiende? Ya no tenemos manera de controlarlo, sino es ir a la base, evitar que el plástico llegue al ambiente. Ya vamos a entrar en ese punto. Vamos a ir un poquito más. Les quería comentar esto que me pareció buenísimo para destacar. Dentro de lo que era... ¿Cómo? Te consulto. Entonces, no se puede consumir pescado. Espera que no vea. Habla. Ajá. ¿Me escuchás? Sí, sí. Que entonces no se puede consumir esos pescados, o sea, los pescados de río no se pueden consumir. Sí. A ver, nuestro estudio terminó ahí. ¿Lo ingieren? ¿No lo ingieren? Sí, lo ingieren. Ok, eso no quiere decir que estén dentro del músculo. Nosotros no comemos el intestino de los peces, comemos el músculo. Es decir, que para que esté dentro del músculo tendría que haber migrado del tracto intestinal hacia los músculos. No tenemos prueba de que suceda esto. Pero no se contamina en sí la carne del pescado. Yo no te lo puedo decir a eso, no lo puedo afirmar, porque necesitaríamos un estudio científico para hacerlo. Ahí entramos en otro campo, y eso viene muy bien tu pregunta, para hacer una diferenciación que yo creo importantísima y veo que muchas veces se confunde, sobre todo en medios sociales, o redes sociales y todas estas cosas. Una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos, o las pruebas científicas, los datos, lo crudo. Yo no tengo datos para decirte que eso pueda causar contaminación en los peces o que no los puedas consumir. No tengo ningún criterio científico para decírtelo, a no ser respaldándome en estudios hechos en otros peces de otras partes del mundo. Pero no en los peces locales y no estudios hechos con la contaminación local. No tengo nada para decirlo. Ahora, te puedo dar mi opinión, pero me puedo equivocar, porque es mi opinión, y por lo tanto es muchísimo menos importante que el hecho científico o que el dato mismo. Yo sería muy cauto a la hora de hacerlo, pero tampoco lo podemos decir abiertamente porque no tengo pruebas. Ahora, yo creo que nos está diciendo que acá hay un problema serio de contaminación y que por lo tanto puede ocurrir. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que apuntar los cañones ahí.
hay que analizar si eso tiene repercusiones a nivel fisiológico en el pez, y si esos microplásticos, quizá en un formato más pequeño, ya no como microplásticos, sino como nanoplásticos, no, nos vamos a escalas más reducidas, están migrando desde el tracto intestinal hacia el músculo. Y ahí estaríamos en problemas serios. Pero insisto, esto es una opinión, lo anterior que te dije, hasta dónde llegamos, y esos son hechos. ¿Responde tu pregunta? Sí, sí, sí. Perfecto, ¿puedo seguir? Sí, leí un mensaje que decía que en sí el agua es como que el problema es que se contamina el agua, una cosa así, leí un mensaje que salió ahí en pantalla. Sí, una compañera Pero- preguntó si el agua que tomamos está contaminada entonces. Las que tomamos, no sé. No. La del río, en los sectores donde hemos del estudiado, río, sí, hemos encontrado microplásticos. Ahora, la que tomamos está sujeta a tratamientos previos al consumo. Nosotros no estudiamos el agua de la canilla, el agua corriente. No lo sé, no te sé responder esa pregunta. La verdad no tengo idea. Es un muy buen trabajo científico para hacer en algún momento. Pero nosotros, como abocados a las ciencias ambientales, no estamos tratando la contaminación en personas o si nos llega directamente esa contaminación. Estamos focalizados sobre el ambiente. Ahora, ¿que es importantísimo determinar eso? Sí, sí, ya lo creo que sí, es importantísimo hacerlo. ¿Puedo Eh, seguir? Sí, hay una compañera, no sé si me escuchaste, voy a leer lo que puso. Sí. Entonces, el problema estaría cuando los peces mueren por consumir estos microplásticos o y que contaminan el ambiente. El problema ¿Qué está en todos significa? lados. El problema está en todos lados. Es decir, desde que hay un polutante, desde que hay una sustancia que no es natural, ajena al ambiente, que está introducida en las cantidades en que está introducida en el ambiente, vamos a tener un problema. O sea, desde el vamos, el problema está, y es claro. Lo que estamos intentando hacer es desglosar un poco para saber cuáles son las comunidades bióticas me refiero, es decir, la fauna sobre todo, más afectadas, y hasta dónde llega esa contaminación. El paso hacia nuestra especie, hasta seres humanos, nosotros no los damos, está fuera de nuestra competencia, en cuanto a que hay gente especializada que va a poder responder estas preguntas, si decide abordar la temática, en una forma más precisa de lo que lo hacemos nosotros. Nuestra formación es biológica y ambiental. Entonces, naturalmente, esa otra parte es para gente con experticia en las ciencias médicas o en las ciencias de la microbiología, etcétera, que podría responder y sería sumamente interesante, por otro lado, si deciden abordar estas temáticas. Yo tengo que decir que mis limitantes están ahí. No puedo dar ese otro paso. No tengo datos para hacerlo. Sé que no hay por el momento datos suficientes en la región como para poder hacer afirmaciones al respecto. Ok. Bueno. No sé si están viendo ahí la pantalla. Sí, correcto, Martín. Se ve. Sí, se ve. Bien. Sí, se ve. Entonces, otra de las cuestiones que nos planteamos era, por supuesto, en qué otras especies se ven afectadas y cómo poder estudiarla. Y lo que hicimos fue un llamado a la ciencia ciudadana, es decir, intentar que la ciudadanía se involucre con la temática, que la ciudadanía se comporte como científicos con la idea de, voy a usar la misma frase que usé antes off the record, antes de que ustedes estén presentes, con la idea de multiplicar los ojos y podernos llegar a distintos sectores mucho más amplio de lo que podríamos hacerlo un grupo de investigadores que seremos 5 o 6 personas trabajando sobre el tema. ¿Qué es ciencia ciudadana? Insisto, es comprometer una parte de la ciudadanía para que trabaje codo a codo, en el contexto de la pandemia creo que está muy bien empleado la analogía, trabajar codo a codo con los investigadores para obtener mayor información posible y a su vez que se establezcan interacciones entre el ciudadano y el investigador y intentar
difuminar, intentar diluir esa brecha que muchas veces ha existido, o que al menos en un pasado existía, entre la ciencia, el investigador y el resto de la sociedad, en un sentido de como que la ciencia era un poco impermeable hacia el resto de la sociedad, o de alguna manera se autoenfrascaba o se autoenmarcaba en una situación ajena de algún modo, o aislada en algún modo del entendimiento popular. Esto a lo que tiende es a quebrar con ese paradigma, con ese viejo paradigma, e involucrarnos todo en una forma conjunta de una interacción recíproca. Aprender todos de los otros. Y tengo que decir que nos dio un resultado fantástico, con una convocatoria muy grande, y logramos, gracias a esto, registrar más de 90 especies que de alguna forma u otra estaban interactuando con plástico en forma negativa. Porque este llamado a la ciencia ciudadana consistió simplemente en pedirle a la ciudadanía que nos envíe fotografías, aquel que va a pasear el río, aquel que va a pescar, aquel que va de kayak, aquel que hace deportes a vela, lo que sea, que sale en bicicleta, que sale a caminar, lo que sea, que simplemente observa, es un buen observador y hace registros fotográficos de lo mismo, y que nos envíen esas fotografías. Yo les voy a mostrar algunas para que se den una idea clara de lo que estamos hablando. Esto es un biwa que está captado en el momento mismo en que está ingiriendo eso que están viendo, que es una bolsa plástica. Tenemos una secuencia bastante completa de fotografías, que en algunos casos son fotografías que tienen un valor científico enorme, como es este el caso, donde nos están mostrando a las claras el impacto que puede tener una simple bolsa en el río, en este caso, en un ambiente, para las aves. En este caso, para un biwa. El cuarto capítulo es los enredos, y tiene mucho que ver con lo anterior. De hecho, estamos hablando de lo mismo. Lo anterior es la ingesta, estos son los enredos. También basado en ciencia ciudadana, y bajo las mismas premisas que le explicaba antes, las distintas personas, involucradas con este concepto y con este proyecto que lanzamos, nos hizo llegar una serie de fotografías, y aquí yo seleccioné solamente algunas, en donde se ve distintas interacciones, por supuesto negativas, algunas con consecuencias letales inmediatas, otras las van a hacer con el tiempo, en donde han quedado distintos, en este caso aves y reptiles, enredados en distintos, esos son los ring, que son las vueltitas de ese plástico que están abajo de las tapitas, las que uno quiebra cuando abre por primera vez la botella, y que han quedado atrapados con eso. Y como se ven en los primeros casos, los primeros 3 que están viendo, las posibilidades de supervivencia son nulas. No hay manera de que esas aves puedan sobrevivir a la situación, y no hay manera de que puedan salir de esa situación. La fotografía posterior, que se ve un carancho enredado en una red de pesca abandonada, que en algún momento del río o por acción del viento ha llegado a esa rama, quedó ahí, y en algún momento el desafortunado individuo cruzó por la zona, o quizás estaba simplemente asentado ahí, no lo sabemos, quedó enredado y simplemente muere. Lo mismo, esa especie de collar que se les ha quedado en esas 2 lagartoveros que se ven en las fotografías inferiores, izquierda, en donde atrapado en los dos casos con estos rings de las botellas, por supuesto que están condenados a una muerte agónica, en el sentido de que no tienen manera de salirse de esa situación, y que por supuesto cuando crezca finalmente los va a ahorcar y asfixiar. Si es que hoy pueden tener, o en el momento de la fotografía, una deglución normal, lo cual lo dudo, porque ya estaba ajustando bastante al cuello. Es realmente tener la soga al cuello. El capítulo 5 es los nidos. Y aquí nos fuimos a otro de los aspectos también. Era bastante notoria la cantidad de plástico que veíamos en nidos, y nos empezamos a preguntar sobre las consecuencias que podía tener, en nidos de aves me refiero, las consecuencias que eso podía tener. Y en algunos casos, como en el primer caso, en un hornero, encontramos una consecuencia letal, que utilizando un hilo plástico durante la confección, la realización, la construcción del nido, quedó luego atrapado, enredado en el mismo sin tener posibilidad de escape, y muere en el lugar. En el caso de Pitangus del venteveo, es una de las especies
que llaman la atención, la cantidad de plásticos y de líneas de pesca y de otros hilos plásticos de bolsas plastilleras, etcétera, que utilizan la confección de sus nidos. Lo cual nos está, por supuesto, nos está haciendo un llamado de alerta en el sentido de los potenciales peligros que esto acarrea. Y ahora les voy a mencionar algunos. Hicimos un estudio ya mucho más fino que por la fotografía, muchísimo más fino, con el Phacelodomus ruber, con el espinero grande, y estudiamos decenas de nidos distintos, los abrimos y estudiamos las cantidades de plástico presentes en cada uno, que son las fotografías inferiores que están ustedes viendo, la C, la D, la E, la F. Encontramos en la mayoría goma espuma y residuos de bolsas, la guata, el relleno de camperas y de frazadas, de almohadones, etcétera. Es un material muy buscado por esta especie. Hicimos un estudio muy serio y muy profundo porque nos interesó esta situación y queríamos ir más allá y entender cómo estaban ocurriendo las cosas. Y encontramos incluso, tuvimos que concluir lamentablemente, que hay una preferencia de parte de esta especie por este tipo de material, por sobre el material natural que hubiera utilizado en condiciones de no contaminación o en condiciones prístinas o semiprístinas. Es decir, en condiciones normales, utiliza material que son básicamente de raíces, de camalotes secos o pastos secos, etc. Pero sin embargo, cuando tiene la posibilidad de anexar este material, estos plásticos, antropogénicos obviamente, lo hace. ¿Y cuál es el problema de esto? Bien, en primero, cambios en la temperatura de su nido, porque el poder que tiene de aislante térmico una lámina plástica, una bolsa, un fragmento de bolsa, no es de ninguna manera, comparable con aquel que ofrece el material natural que les decía previamente, pastos secos, raíces, etc. Y por otro lado, son la humedad que se ve elevada justamente por la misma condición. El plástico no respira y los otros elementos sí. En cuanto a los nidos, el nido que están, o siguiendo con los nidos, perdón, lo que están viendo ahí en la imagen izquierda, ese nido que se sostiene en la mano, nos las hizo llegar también una persona que colaboró arduamente con nosotros con esta temática. Y la particularidad que tiene este nido es que, así como lo ven, 100%, no hablo de 90 ni de 80, 100% está construido con tanzas de pesca, 100%. Lo encontró en el suelo esta persona, lo que nos está figurando que por haber utilizado este material no logró anclarlo con la suficiente fuerza, con la suficiente fortaleza sobre la vegetación y cayó este nido por justamente no contar con esa sujeción adecuada. En la siguiente fotografía lo que están viendo son las cantidades de plástico encontradas en tan solo un nido de Unirufa, que le llaman ¿cómo es el nombre vulgar? Caserote, le llaman. Es parecido a un hornero, a un casero, pero tiene un copete. Y lo que están viendo, insisto, esos son broches de ropa, broches del pelo, tapitas, cucharitas, alambre, lo que ven a la izquierda, cables, botellas, fragmentos de botellas, pedazos de botellas, y todo lo que ustedes están viendo ahí, que son elementos que utiliza con el potencial daño directo, porque muchos de esos son punzantes, hacia los padres, los constructores del nido o sus pichones, por supuesto. Y el capítulo 6 son las responsabilidades. Y esto lo trabajamos en conjunto con gente del taller ecologista de Rosario, y es muy importante visualizar esto, porque hay campañas, sobre todo dirigidas por Coca-Cola, etcétera, que están a nivel de marketing, son muy buenas, hay que decirlo, pero son, por supuesto, una falacia, una puesta en escena de una gran farsa que han montado empresas de este tipo, en donde se nos quiere hacer creer que las responsabilidades de todo esto es de las personas. Y yo no digo que las personas en conjunto no tengamos responsabilidades, sí las tenemos. Tampoco voy a decir que el municipio no las tiene, claro que las tiene. Pero a ver,
a diferencia de otros contaminantes, y esto es un punto clave, esto deja un rastro, y el rastro tiene una marca. Cada plástico que encontramos podemos identificar la empresa que lo hizo. Entonces vamos a ubicarnos un poquito. Si podemos identificar cuál es la empresa que lo hizo, los responsables primarios son las empresas. Que en la cadena de responsabilidad estemos involucrados todos nosotros, como lo dije hace un ratito, sí, lo acepto, lo entiendo. Que esté involucrado también un municipio de la ciudad que sea, no estoy señalando con el dedo a nadie, porque esto lo hicimos en distintas ciudades, incluyendo Rosario, que estén involucrados en la situación, que tengan responsabilidad, sí, también la tienen por una mala gestión de los residuos, también la tienen. Pero a ver, están las marcas, son ellos los que los fabricaron. Entonces, ¿dónde vamos a apuntar el dedo? Por lo menos, bueno, y ahora hago el paréntesis, ¿no? Ahora estoy hablando desde mi opinión, ¿ok? Las marcas responsables o las mayores son esas tres que encontramos nosotros. Eso es un trabajo científico. E intentamos publicarlo. Hasta ahora no lo conseguimos ningún journal, journal son las revistas científicas, que nos habilite para hacerlo porque, claro, le estamos poniendo marcas. Pero en algún momento lo vamos a conseguir. Ahora sí hablo por mí, ¿eh? Me saco el sobre todo de investigador, de científico, ahora me pongo el de ciudadano. Y digo, a ver, está clarito, hombre, sí, ahí están las marcas, no hay que buscar tanto, están ahí, ahí están las responsabilidades, por lo menos las responsabilidades primarias, las responsabilidades básicas, están ahí. Ellos son los que lo fabricaron. A ver, yo tengo que vender un producto. Hago un envase para ese producto, pero después me desentiendo del residuo que genera el envase que yo creé para mi producto. Ah, no, es que las cosas no son así. Las cosas no terminan ahí. Responsabilidad compartida se llama eso. Vamos a hacernos cargo que primeramente quienes fabrican ese envase se hagan cargo de las consecuencias que trae, consecuencias mentales ese envase. No todo recae en los municipios, ni todo tiene que recaer en la población. Eso es opinión y me puedo equivocar. Bien, ya estamos terminando y vamos por el capítulo 7, las soluciones. Debería haberle puesto unas comillas a esas soluciones, pero bueno. Por supuesto que la solución es claramente que el problema, cortar el flujo, ¿no? Esto como una canilla abierta. Podemos estar intentando desagotar lo antes posible las cañerías para evitar que se nos inunde la casa, o limpiando las cañerías para intentar que fluya lo más rápidamente posible, pero hasta que no cerremos la canilla, hasta que no cortemos el flujo, el problema no se termina. Y esto es muy parecido. Sin embargo, como es un problema extremadamente complejo en el sentido que es un problema no solamente ambiental, sino que es un problema económico, es un problema social, es un problema también cultural, etcétera, y es un problema también de educacional. Si es que existe esa palabra, no estoy seguro, corríjanme ustedes. Nosotros como investigadores lo que intentamos hacer es aportar algunas soluciones que tiendan a reducir el flujo desde los inputs que detectamos previamente, los primeros capítulos yo les conté, las primeras observaciones, detectamos que son los arroyos y son los desagües. Entonces diseñamos distintos tipos de barreras. Esto ya se ha hecho en otros lados. Nosotros lo que estamos haciendo es cambiar el diseño para las circunstancias del entorno en el que estamos. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bien, somos un país pobre que necesita soluciones pobres, soluciones que no demanden dinero. Lo que estamos haciendo es, adentro de estas barreras que ustedes están viendo, hay botellas que son las mismas botellas que encontramos en el campo cuando vamos, que las utilizamos acá como elemento de flotación para la contención de los plásticos. Y lo que estamos intentando hacer es evaluar si estas barreras realmente son eficientes o no son eficientes a la hora de captar los plásticos y cuáles son las fajas o cuáles son los plásticos que realmente captan y los que simplemente dejan pasar. Los plásticos que se hunden los van a dejar pasar. Contrariamente a lo que nos dice la intuición, perdonen si hablo muy rápido, contrariamente a lo que nos dice la intuición, la mayoría de los plásticos se hunden finalmente, de los plásticos comerciales. Y si no, estamos más o menos en un 50%. Pero después, cuando se empiezan a llenar de sedimentos del río, se colonizan por algas, etcétera, cambia el peso específico y tienden a hundirse. Es decir, las barreras son soluciones limitadas, por eso el capítulo debería tener comillas, aunque no las puse. Pero estamos yendo en esa dirección a los fines de intentar maximizar su potencial. Y el último de los capítulos es, por supuesto, lo que es inevitable en ciencias, y es lo que fortalece la ciencia, lo que mantiene la ciencia y lo que lo hace tan atractiva a la ciencia, que son las preguntas, lo que no tenemos idea qué pasa, pero nos pasa a su vez por la cabeza y queremos resolver. Estas preguntas que les preparé son un spray de preguntas, un disparo de preguntas que por supuesto que nos hacemos, nos planteamos
algunas tienen soluciones inmediatas, algunas a larguísimo plazo, y trabajamos sobre esa línea, como cuál es la mejor estrategia que les decía a la hora de reducir los plásticos en el ambiente, cuáles son las empresas que tienen más responsabilidad sobre las otras, si realmente se puede hacer una limpieza efectiva, es decir, reducir significativamente el número de micro y de macroplásticos en el río a través de las campañas de limpieza, cuáles son las especies más afectadas, cuáles son los plásticos que se están depositando, qué tipo de plástico me refiero, cuáles son los polímeros y a su vez los aditivos más peligrosos de estos polímeros, cómo se puede reducir este flujo de plástico hacia las aguas del Paraná, etc. Muchísimas gracias, abierto a cualquier pregunta, lo que quieran, pueden preguntar lo que sea. La única pregunta mala, se dice, es la que no se hace. Y perdón por la velocidad, pero Está muy bien, está muy estaba bien. haciendo Muchísimas bastante gracias. tarde. Muchísimas gracias, Martín. De nada. Bien, ¿abrimos preguntas o seguimos, Mari? No sé si hay alguien interesado en preguntar. Yo tengo muchas preguntas, pero ya me puso al final algo quería preguntar de la legislación, Bien. pero como lo puso como preguntas, a lo mejor Luciana quiere dar esta segunda parte y al final Me parece podemos... mejor que Sí, avancemos con Luciana y después hacemos todas las preguntas. dale, dale. Vamos. Bueno, hola, buenas noches a todas, a todos. Gracias, Martín. Nos hemos encontrado nuevamente. Yo voy a tratar también de presentar. Quería empezar con un videíto cortito. Esperen que voy a ponerlo acá en mi compu. Y comparto por acá. A ver si me da la opción. Ahí está. Díganme si lo pueden ver. ¿Ahí lo están viendo? Sí. ¿Sí? Bueno, este videíto está hecho en la planta de separación de materiales recuperables. Está empezando a presentar. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahí lo tengo en pausa. Bueno. Les explico primero que es un video que tiene mucho ruido, una calidad, por eso lo subtitulamos, pero está hecho en la planta de separación de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Santa Fe. Y me parece interesante mostrarlo. Esta sería una de las soluciones con muchas comillas que presentaba Martín. Y también que me parece muy interesante porque no solamente nos centramos en el residuo, sino también en la esfera social, en la esfera humana, yo saco la basura y después, ¿quién? O sea, además de qué le pasa a eso, ¿quién interviene en esto, no? Entonces me parece interesante, lo pasamos, son 3 minutitos y después volvemos. Perdón por el ruido, pero bueno, es el lugar en el que se trabaja así. Se tienen que escuchar algo porque no se escucha. No escuchamos el sonido, Luciana, pero quizás si está todo subtitulado no sea un problema. Sí, está todo subtitulado. Listo.
Bueno, creo que ahí, a ver, vamos a volver. Ahí está. Se podía leer, ¿verdad? Bueno, me parecía interesante mostrarles, arrancar con esto, porque, bueno, tiene todos los materiales, todos los descartes, todo lo que hablamos, que solemos englobar en el residuo, la basura tiene una complejidad terrible, ¿sí? Los problemas ambientales no, como ya dijo Martín, no es que, bueno, este es el problema y esta es la solución, y el único problema reside en que es difícil solucionarlo, pero ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Hay un montón de aristas muy complejas, y yo creo que en el tema de residuos nunca podemos dejar de hablar de las personas que viven de esos residuos, ¿sí? En este caso, de los recicladores urbanos, que hacen un trabajo inmenso para que esas imágenes que mostró Martín no sean aún peores. Uno dice, bueno, es terrible, pero en realidad podría ser aún peor, ¿sí? Si no tuviera este valor al que Maricela hacía referencia en la recomercialización en los circuitos. No está editado el pensamiento, la opinión, ¿sí? de la recicladora, yo se los mostré tal cual está, y después tenemos un montón de aristas o de cosas que podríamos, ¿no? Desde otros puntos de vista o con otras informaciones, tener un poquito más, bueno, nuestras diferencias. Por ejemplo, ¿siempre es reciclable el plástico? ¿Todos los plásticos son reciclables? No. Vieron que Maricel hace una clasificación en el blanco, el verde, bazar y soplado. ¿Sí? Esos son los 4 tipos, pero en realidad no son esos 4 tipos. Si le preguntamos a un especialista en petróleo, a un especialista en plásticos, qué plásticos existen, nunca nos va a decir eso, ¿sí? Nosotros tenemos otro tipo de clasificación para los plásticos, pero a nivel comercialización, a nivel valor económico, bueno, son esos, porque son esos los que el mercado le pone valor para poder reciclarlos. Para que nos entendamos, el verde y el blanco es PET, es el de las botellas, ¿sí? El soplado es por cómo se fabrica ese tipo de plástico, ¿sí? Y son todos los envases de shampoo, de lavandina, ¿sí? Todo lo que son las botellas, los bidones, todos esos plásticos para recuperar son soplados. Y todo lo que es bazar, no sé si apreciaron en el fardo, pero todo lo que es, bueno, lo que podemos comprar en un bazar, ¿sí? Fuentones, los muñecos, las sillas, todos esos plásticos más duros, por ahí más, con colores más brillantes, y todo lo que no tiene que ver con lo alimenticio que usamos en casa, que podemos tener, ya les digo, desde muebles hasta macetas, bueno, todo ese tipo de cuestiones pasan a esa clasificación. Quería como empezar con eso porque me parece fundamental que no perdamos de vista esa otra pata, y de que nunca las soluciones pasan por, bueno, vamos a prohibir, entonces hay que prohibir. Vieron que por ahí nos entusiasmamos con esto de, bueno, o nos horrorizamos con una situación y decimos, bueno, hay que prohibir todo. Porque también en época de pandemia habrán visto y habremos visto la cantidad de material descartable, plástico, que fue necesario para afrontar esta situación. Creo que nadie diría, sobre todo los que nos ha tocado de cerca, alguna cuestión de un familiar o de un ser querido, decir, no, bueno, no, pero que no lo atiendan porque hay que usar plástico, entonces más vale volvamos a la jeringa que se hierven para poner las vacunas para no usar plástico, ¿sí? O sea, creo que es necesario que lo podamos enfocar de esa manera para tampoco pedir soluciones mágicas o pretender que todo sea de una manera o de otra, ¿sí? Hay como en toda la dimensión de lo que nos afrontamos como sociedad y toda esa complejidad hay que tener en cuenta cuando tenemos un problema ambiental, ¿sí? Por ahí iba siguiendo el chat mientras Martín hablaba y está esta cuestión de, bueno, pero a nosotros nos hace mal, pero está en el agua que yo tomo. Y a lo mejor no está en el agua que yo tomo, pero está en el agua que toma un barrio que no tiene agua potable, ¿sí? O está en el agua que toma otro grupo vivo. Y como decía Martín, no podemos asegurar en este momento que sí nos está llegando. Pero
le llega a ese ser vivo, y eso es más valioso o menos valioso, en qué momento, cuando le llega a cuántas especies empieza a ser preocupante, cuando llega a cuántas personas llega a ser preocupante, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones en las que por ahí tenemos que empezar a pensar que no son sencillas, ¿viste? Nos incomodan mucho porque nos gustaría tener una respuesta, bueno, esto es así. Y en realidad todo el proceso previo de preguntarnos y repreguntarnos es por ahí incluso más valioso. Luciana, es Sí. justo lo que puso Julieta en el chat, lo que estás diciendo. Dice, siempre estamos preguntando cómo nos puede afectar el plástico a nosotros y es importante preocuparse por la propia salud de la familia, pero creo que es urgente esto de empezar a preguntar y enfrentar el hecho sobre cómo afecta a las demás especies biológicas. Bueno, de hecho, todos pensamos, todos, todo es mucho. Muchas personas pensamos que cuando empezó esto de la pandemia, nuestra relación con la naturaleza iba a dar un vuelco porque la pandemia es una pandemia de origen zoonótico, es decir, que empieza por, digamos, todos hacemos los chistes de que, bueno, que un chino se comió un murciélago, así, todo lo que podemos hablar, y hay varias teorías también, pero la realidad es que, como otras pandemias previas, esta cuestión se da por un desajuste en los ecosistemas. Entonces, no hay dudas de que nuestra relación con el ambiente genera cambios que nos perjudican mucho a nosotros. El tema es cada uno de esos cambios, ¿no? Porque en este caso es un virus, bueno, ahora estamos hablando de un plástico, bueno, ¿hasta cuándo nos va a dar duda de que esto es peligroso? Digamos? ¿Qué tiene que pasar para que estemos todos encerrados por alguna cuestión con plástico? O que todos nos quedemos sin agua porque está, digamos, vamos como corriendo la barrera de la preocupación hasta que alcance, digamos. La idea no es que entremos todos en una depresión conjunta, ¿sí? Sino que podamos accionar en este repensarnos. Yo pude mirar algunas de las revistas que estuvieron haciendo y me parece que son trabajos hermosos, y en esto de darnos cuenta de realmente cuánto plástico está alrededor de nosotros, ¿sí? Y bueno, ¿y qué entonces podemos empezar a hacer? Como dijo Martín, bueno, está en el mar, está en esto, bueno, vamos para atrás, ¿qué podemos nosotros hacer? Y en ese sentido, entender también qué relación tenemos con el plástico y cuáles son los plásticos que podemos empezar a evitar, ¿sí? Cuáles son los que tenemos opciones y cuáles no. Porque somos parte del sistema que lo genera, somos parte, si bien seguramente no la culpable, ¿sí? No estamos acá buscando un culpable, pero sí nuestros hábitos crean un sistema económico, ¿sí? Si todos los consumidores realmente tuvieran la intención de dejar de consumir un tipo de plástico o hicieran una presión fuerte sobre algunas empresas, se podrían empezar a ver ciertos cambios. No es la única decisión y claramente hay un poder muy grande en los grupos económicos, no soy ninguna inocente, pero sí creo que una campaña fuerte sobre algunos grupos puede tener buenas, o por lo menos generar una presión que en la balanza, bueno, defina, no porque van a ser más buenos y nos van a escuchar, sino porque van a tener miedo de perder algún tipo de venta, ¿sí? No pensemos que la vamos a transformar porque son buenos y nos escuchan. Pero bueno, digo esto y ya paso a la presentación para compartirles, pero no sé si salió en varias redes sociales que hace un par de días un futbolista muy conocido retira de la conferencia de prensa una botella de Coca-Cola. ¿Lo vieron? Si no, lo cuento con más detalle, pero había un jugador de fútbol, estaba en una conferencia de prensa y tenía, así como yo tengo el mate, porque es sponsor, una botella de Coca-Cola. El jugador de fútbol la retira, como diciendo, soy deportista, iba no por la cuestión plástica, sino por la cuestión de la salud, ¿no? Retira la botella como diciendo, me están tomando el pelo. O sea, somos deportistas y nos auspicia Coca-Cola, y pone una botella de agua. O sea, el plástico era lo mismo, ¿sí? Porque estaba en plástico igual. Automáticamente... Incluso las botellitas de Coca-Cola eran de vidrio. Claro, él hace ese gesto, claro, estaba en plástico. Él hace ese gesto por la cuestión de salud, ¿no? De lo que representa. Pero las acciones de Coca-Cola bajaron los días siguientes. ¿Sí? Está bien, claramente, que lo haga Cristiano o que lo haga Luciano Manelli no es lo mismo, pero tenemos un poder que por ahí no somos conscientes, ¿sí? Porque el jugador no hizo una declaración de lo malo que era Coca-Cola, la agarró así, hizo el gesto con la cara y la sacó, y automáticamente, entonces,
desde nuestros lugares individuales, de nuestros lugares de educadores, que no es menor, de educadoras, ¿sí? Que no es menor este rol que estamos teniendo, podemos hacer una diferencia grande y eso tenemos que ser conscientes, porque si empezamos, y esto es también lo que las empresas quieren creer, que nosotros somos el último orejón del tarro, que los gobiernos quieren creer que somos los últimos orejón del tarro, bueno, va a ser muy difícil que generemos un cambio de conciencia, ¿sí? Bueno, les muestro la presentación, entonces vamos a ver acá otra vez en presentar. Creo que me deja acá. ¿Ahí están viendo? ¿Está así? ¿Se ve perfecto? Sí. Se ve, bueno, vamos a... Ah, lo tengo en la última. Ahora sí. Bueno, la idea era mostrarles un poquito algunos consejos, algunas cosas sobre cómo empezar a cambiar un poquito esta relación que tenemos con el plástico, ¿sí? Para empezar, a ver si anda el videito, si tenemos suerte, porque por ahí este es más complejo que el otro que les mostré. Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estaba. Perdón, ¿este le escuchan? Muy bajito, Luciana. Es muy bajo. No sé si podés. Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estelar colapsa en el espacio, formando una nebulosa solar de la cual nace un planeta, la Tierra. Durante 2.000 millones de años este planeta evoluciona y aparece la primera forma de vida. Una sopa de células, bacterias, algas, hongos, miles de plantas cobran vida. Los peces reinan en los océanos y se comen las algas. Absorben la luz solar y la almacenan en sus cuerpos. Dinosaurios, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos, todos viven y mueren. Y cada año los cuerpos sin vida son cubiertos por capas y capas de sedimentos. El calor y la presión aumentan, convirtiéndolos en un líquido amarillo y negro, petróleo. Llegan los humanos y con ellos los geólogos. Estudian durante años la forma de encontrar petróleo y construyen plataformas petrolíferas en lugares remotos. Bombas gigantes extraen el líquido y lo envían alrededor del mundo. Se abren refinerías y vuelven a viajar. Una fábrica combina los componentes y los convierte en bolitas de plástico. Almacenadas en grandes contenedores vuelven a viajar por todo el mundo. Transformadas en líquido las moldean con la forma de una magnífica cuchara. La cuchara cae y se enfría hasta endurecerse. Envueltas en plástico se ponen dentro de una caja, y la caja en un palé, y el palé en un contenedor, y el contenedor en un camión. Y el camión se conduce hasta un puerto donde se coloca el contenedor en un barco. Y viajando la cuchara recorre 6.000 kilómetros alrededor del mundo, donde lo recoge un comerciante y lo pone en un camión que conduce hasta una tienda donde coloca la cuchara en una estantería en una habitación con la temperatura controlada, donde se queda durante 2 meses hasta que la recoges y pagas por ella con el dinero por el que has trabajado tan duro. Y te llevas la cuchara a casa, que es donde estás ahora con la cuchara en la mano. Y ahora dime, ¿sigues pensando que es mucho esfuerzo usar una cuchara de metal que solo tienes que lavar? ¿Se escuchaba? Sí, está muy bueno. Ah, Muy bueno. bien. Bueno, esto un poco como para introducciones, ¿no? Bueno, tenemos plástico para un montón de cosas. ¿Por qué? ¿De dónde sale, no? ¿De dónde sale? Sale del petróleo, que no es menor. Por ahí lo tenemos muy presente por el tema de los combustibles, ¿no? La crisis energética, ahora en el invierno, todo las necesidades de calefaccionarnos, de sobrevivir, ¿no? De llevar una vida confortable y una calidad de vida acorde a lo que merecemos, que nadie está poniendo todas esas cosas en duda. Pero después surgen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, para una cuchara. Bueno, ¿no? Es el mismo material y los procesos industriales muy complejos para llegar a eso. Esta parte no voy a ahondar en estas primeras diapositivas porque por ahí es lo que también ya charló bastante Martín. Lo que sí me parece interesante es que conozcamos, por ejemplo, ¿para qué usamos el plástico? ¿No? Este material tan noble, con tantas cualidades tan buenas, por lo cual ha llegado a un uso tan desparramado por todo el mundo, todas las culturas, es muy raro encontrar en algún lugar que no se use plástico, tiene esta distribución actual, ¿no? La menor en la agricultura, que es una de las actividades fundamentales para que nos podamos alimentar, y el 40% en empaques,
Entonces, cuando uno habla de que hay que dejar de usar plástico, estamos hablando de este tipo de cuestiones, ¿sí? Fíjense, del 3% al 40%. Y también, ¿dónde se produce el plástico? En toda nuestra región se produce el 4% de todo el plástico del mundo, ¿sí? No nos sorprende la mayor cantidad en China, en otros países de Asia, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos tanto plástico nosotros si tampoco lo hacemos? ¿Sí? Bueno, estas también son cosas que está buena pensar y tener en mente cuando hablamos de los problemas. No solamente es del uso, sino de dónde sale tanto plástico. ¿Es solamente el que usamos nosotros o es el que nos mandan de otros lados también para que nos hagamos cargo? Bueno, son todos datitos que no me inventé yo, como dice Martín. Es importante también usar datos un poco alarmistas tal vez, pero que están fundados y que vienen de instituciones de renombre, ¿no? Y de que saben de lo que están hablando y que tienen métodos científicos para obtener esos datos. Sí, si me permitís, Luciana, una Sí, pequeña acotación. por supuesto. En línea con lo que estás marcando, esos mismos países, que son los países centrales, los países industrializados, son los mismos que nos critican después a nosotros y nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas a nivel ambiental. Los mismos países que son los principales productores de plástico son quienes, con cara de piedra, nos están diciendo a nosotros cómo tenemos que trabajar con el plástico o cómo tenemos que evitar que el plástico sea un gran contaminante. Es decir, si hoy hablamos del problema del plástico es por causa de esos países, porque ellos inventaron esa cultura del plástico, la cultura de la sociedad del throw away, es decir, de usar y tirar, y nosotros lamentablemente copiamos ese modelo, y esto es una autocrítica por supuesto, pero al menos no fuimos los responsables de haberlo creado. Y si hoy hablamos, si me permiten un paso más y con esto cierro, si hoy hablamos de cambio climático, es por causa de esos países y no por causa de nuestros países. Y sin embargo son ellos los que nos están dando lecciones de cómo tenemos que hacer las cosas al respecto. Eso nada más, gracias. Gracias. Sí, no puedo estar más de acuerdo, así que gracias, Martín, yo a veces pienso que me pongo demasiado densa con algunas cuestiones, así que está bueno que lo diga otro para que no me siento tan mal, pero sí, concuerdo 100%. Y no solamente con eso, también nos dicen cómo tenemos que usar los residuos electrónicos y que somos nosotros los que tenemos que dejar de, nosotros, ¿no? Nosotros todos los pobres, cuánto debemos producir y cuánto debemos emitir, en fin. Nosotros estamos hablando en este momento, yo me estoy centrando en este tipo de pavadas, ¿sí? Para no decir una palabra más fuerte. No estoy hablando del plástico, como decíamos acá, de las ocupaciones, ¿no? No me estoy centrando en este tipo de usos, me estoy centrando en esta estupidez. Esto yo no lo hice para esta presentación, esto es una foto, ¿sí? De algo que sucedió y que encima me ponen la etiqueta de recicle, tírelo a la basura, no sea mugriento. Esto es un huevo. ¿Sí? Y tenemos una bandeja de tergopor, un film y 2 etiquetas considerablemente más grandes que el huevo para que yo me lo lleve a mi casa. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de estas cuestiones. Estas son las cuestiones que tienen que terminar ya. Mañana, nosotros esta noche vemos esto, mañana no podemos seguir consumiendo como lo veníamos haciendo, o por lo menos no sin que nos haga algo, una cosquilla, una duda de que debería haber un mejor modelo de producción y de consumo. Se me está yendo, estoy cliqueando por todos lados y se me está yendo la presentación. Fíjense, esto es lo que les decía. Los tipos de plástico que existen o en su composición química, cómo se pueden clasificar, son 7. En realidad son más, porque fíjense que el 7 dice directamente otros. O sea, todo lo que no entró del 1 al 6 pasa a ser 7. Y bueno, y entre ellos tenemos algunos que se usan, que son muy comunes, que lo usamos para los alimentos, como el PET, ¿sí? El plástico que usamos en todas las botellas son PET. El número 2, que es principalmente lo que usamos para las bolsas camiseta, que en realidad supuestamente ya están prohibidas y seguimos encontrando por todos lados. El 13 es el plástico llamado PVC, el 4 PVD, el 5 principalmente el que tiene las tapitas, pero también muchos tuppers, ¿sí? Los contenedores plásticos duros. El 6, el que normalmente hacen los postrecitos, los flanes, los yogures. Y el 7, todo lo que no entre ahí, ¿sí? Pero fíjense también que hay algunos plásticos que son más seguros para
¿Para qué es esta seguridad? Para ponerle alimentos, para que entren en contacto con las cuestiones que después ponemos en nuestros cuerpos. Ustedes piensen en todo lo que viene en un envase plástico, en la pasta de dientes, los productos que nos ponemos en la piel como un protector solar, los jabones, los shampoos, los remedios, ¿sí? O sea, el ibuprofeno líquido para los bebés viene en un envase plástico. Entonces, hay plásticos que son más seguros, también siempre con comillas, ¿no? Para ese tipo de cuestiones. Y hay plásticos que hay que evitar. ¿Sí? Por ejemplo, el 7, porque no sabemos ni de qué es. El 6, el 3, y si vamos acá, el 6 hay que evitarlo, pero es el que viene el yogur, entonces acá hay algo que no tiene que empezar a hacer ruido. Y después están todos los que ni siquiera tienen un número. Si ustedes empiezan a mirar todos los tarros plásticos que encuentren, va a haber muchos que no les puedan encontrar ni siquiera qué tipo de plástico es, ¿sí? O que tiene por ejemplo, las botellas que tienen 4 tipos de plástico en un solo objeto. Bueno, el triángulo que me dice el número de plástico es el plástico, es la tapita, es la etiqueta, ¿a qué parte se refiere? ¿Sí? Entonces, hay que empezar a prestar más atención a cuáles son los plásticos que introducimos en nuestro hogar y de qué envase sacamos productos que van a estar en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra piel, con nuestro interior, ¿sí? Si son alimentos. Y otra cosa muy importante es evitar, sobre todo para los alimentos, las cuestiones que tienen color, ¿sí? que son opacas, porque seguramente vienen de reciclar otro tipo de productos, otro tipo de envases que tampoco sabemos cuáles son y que pueden haber contenido o que pueden haber venido de uno de estos que deberíamos evitar, ¿sí? Esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que sea el plástico, algunos sean tóxicos y otros no? Es que muchas veces tienen aditivos, o sea, tiene otra cuestión ese plástico, no es... Cuando hablamos de plástico, ya vimos, son un montón de sustancias y distintos tipos. Pero además de eso, les ponemos otros productos, por ejemplo, para que no se prendan fuego. O sea, ustedes, si calientan un plástico, ¿qué le pasa a ese plástico? Si acercamos un plástico al fuego. Se derrite. Se derrite. Se derrite, ¿sí? Se derrite. Se derrite. Si estamos haciendo el asado y nos salta una chispa en mucha ropa, ¿qué le pasa a esa ropa? Se quema. O sea, si alguien me está fumando al lado, les habrá pasado, y se cae una chispa, ¿la ropa se empieza a prender fuego? No, se achicharra. No, se achicharra, ¿sí? Se le hace ese agujero que puede terminar una amistad si estábamos estrenando ropa. Se le hace ese agujero que automáticamente el borde sí no quedan todos los pelitos sueltos, ¿sí? Se achicharra, se queda pegado. Para que el plástico no se prenda fuego, no arda, ¿sí? Se le pone retardante de flama, que hace que justamente no sean tan peligrosos porque no empieza un incendio. Pero esos retardantes son tóxicos, son sustancias que están hechas para estar contenidas en ese envase y no ser liberadas. Entonces, cuando efectivamente se quema, ese retardante puede afectarnos, o si se empieza a liberar por una cuestión propia del uso de un plástico, ese retardante es el más tóxico, no el plástico en sí, pero está mezclado en su composición. Entonces es difícil separarlo una vez que está contenido, ¿no? Los plastificantes que hacen que el plástico sea más flexible para lograr que el envase nos parezca más adecuado, más usable. Bueno, y el bifenol A, que muchas veces, que en muchos productos está prohibido, por ejemplo en las mamaderas, en todas esas cuestiones son libres de bifenol A, pero también fue un proceso muy largo prohibir esa sustancia, como seguramente dentro de unos años se prohíban un montón que ahora estamos usando como que no fueran peligrosos. Entonces, el nivel más seguro es el nivel 1, que es el PET, en el que vienen las botellas de agua, pero también están diseñados para usar una sola vez. Cuando nosotros usamos las botellitas de agua y recargamos botellitas de agua o de gaseosa, ¿no? Las recargamos, en realidad estamos haciendo un mal uso de ese producto, porque ese producto estuvo diseñado para usarlo una sola vez. Quiere decir que si yo me lo olvido al sol, me lo olvido cerca de por ejemplo, una cocina, en un lugar que hay una temperatura más elevada,
y la recargo, y la recargo, y la uso un montón de veces, empieza a liberar fragmentos de ese plástico, ¿sí? Porque estaba diseñada. Las congela. Las congela y las vuelve a usar. Bueno, si la congelamos para usar hielo y después la rompemos para sacar el hielo, se consideraría como, no, ya está, no se vuelve a usar ese plástico. Pero si la estamos usando y la tenemos en la mochila y le da el sol y después se me cae al piso y la vuelvo a levantar, ¿sí? Ustedes notaron que no está igual que cuando la compramos la botella. O sea, tienen en mente ese plástico cómo va quedando, se va poniendo como opaco, ¿sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, y hace hongo más rápido, se llena de moho. Se llena de moho el borde, ¿sí? Hace esa película oscura. Bueno, y si nosotros lo queremos lavar, lo fregamos, también le estamos haciendo una acción mecánica a ese plástico, en que también, como decía Martín, se va como empieza a degradar. Esa degradación empieza a soltar, ¿sí? Micropartes de ese mismo plástico e incluso todos estos aditivos que dijimos que iba teniendo el plástico en su composición. Algunos tendrán mayor calidad, por lo tanto resistirán un par de usos más, y otros no, otros automáticamente dejan de ser seguros para su uso, ¿sí? Porque no estuvieron diseñados para eso, no son objetos como un plato de loza, de vidrio, que está hecho para que lo lavemos y lo usemos. El plástico está concebido para usarlo y tirarlo, como decía Martín. Esa cultura del descartable, de que lo uso una vez y lo tiro. Entonces nosotros en nuestra cultura del ahorro, de nuestra cultura de la reutilización, nos solemos guardar todos estos tarritos y seguirlos usando hasta que se desarman, y ahí generamos un peligro para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que, no es que ahora tienen que tirar todo lo que tengan y guardarlo, porque yo también lo hago y lo uso, pero tenemos que ser consumidores informados, tenemos derecho a saber todas estas cosas, que es muy difícil. Ustedes después les pido que hagan el ejercicio de leer las etiquetas de los productos que tengan en su casa y van a ver que es difícil encontrar información sobre lo que estamos comprando, ¿sí? Lo que sí aparece mucho en los envases es este señor tirando el residuo en la basura. Entonces, como decía Martín, nos encajan el problema, pero después le ponen el señor que dice, por favor, no arroje este residuo en la vía pública, que no lo tenemos que hacer, es verdad, no tenemos que arrojarlo en la vía pública, pero nos falta toda la otra información, o sea, solamente me dicen que no lo tire a la basura, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros tenemos que hacer, lamentablemente, pero es parte de nuestra responsabilidad ciudadana, hacer presión para que las empresas tengan en sus etiquetas la información que nosotros necesitamos. Hace un tiempo, hace un mes, 2 meses, que volvió el debate al Congreso por el tema del etiquetado de alimentos. No sé si lo vieron, si vieron algo al respecto, sobre todo los alimentos que tienen un elevado contenido de azúcar, un elevado contenido de grasa, ¿sí? que justamente haga que podamos elegir mejor qué comemos, porque actualmente no sabemos o es muy difícil encontrar en una etiqueta de un alimento realmente qué estamos consumiendo. Bueno, si es difícil saber qué estamos comiendo por el alimento en sí, imagínense lo difícil que es saber de qué está envuelto ese alimento, ¿sí? O sea, si no logramos que las empresas coloquen claramente qué estamos comiendo, menos con qué lo envolvieron. Pero por eso forma parte del mismo debate, ¿sí? Nos preocupamos tanto por alimentar bien a nuestros hijos, por alimentar bien a nuestros familiares, a los abuelos, para que estén fuertes, para que estén sanos, y estamos envolviendo esa comida con un producto que no sabemos bien qué es. En este usar, ¿no? Hay algo que se llama la huella material del mundo, ¿sí? La huella material del mundo, o sea, lo que nosotros dejamos como especie. Después, si quieren, les paso este link para que puedan volver a mirar la presentación, porque hay como un montón de datos y de números que por ahí les interesa saber más o poder buscar las fuentes de cada cosa que estoy diciendo. Sí, genial, Luciana. Así la compartimos en el aula. La compartimos en el aula, estaría bueno. Porque me parece que por ahí hoy es más enriquecedor que podamos conversar y después ustedes miran. Pero bueno, básicamente esto. Crece más rápido la huella material, o sea, todo el descarte que tenemos como humanidad, crece más rápido, ¿sí? Que la propia población.
O sea, crece más rápido nuestros descartes y nuestra basura, o sea, si hiciéramos, podríamos apilar toda la mugre, crece más rápido esa huella que la misma población o que nuestro crecimiento económico, ¿sí? Entonces hay algo que está desbalanceado y que deberíamos repensarnos. Y bueno, y acá un poco les planteaba una idea que por ahí está difundida en esto de, bueno, ¿qué es reciclar? ¿Qué es recuperar? ¿Qué hacemos en casa? Cuando ustedes ponen reciclar en Google, por ejemplo, si ponen la palabra reciclar, ¿sí? Les aparecen imágenes como estos floreros. ¿Ven esta imagen de los, que es me parece de los de jabón líquido para lavar ropa, ¿no? Pareciera que era antes, o algo así. Y que está cortado y que alguien le puso, los pintó y bueno, y lo usó de florero. Entonces, si ustedes ponen reciclar, en el Google aparece esto, ¿sí? Esto no es reciclar. Esto es usar de nuevo un envase, darle otro uso, ¿sí? Eso no es reciclar el plástico. Y mucho menos es darle una solución a nuestro problema, ¿sí? Primero porque cualquier tarro nos sirve para poner flores, o sea, por ejemplo los floreros, ¿no? Pero además podemos llegar a usar uno. ¿Cuántos floreros vamos a tener en una casa? O sea, cada vez que yo compro un jabón, no voy a hacer un florero. Me parece, capaz que yo soy una insensible, pero no sé, ¿cuántos floreros podemos hacer? 2, 3, ya está. ¿Sí? Entonces, esto no es una solución real. Y sin embargo, ya les digo, si entran en internet, parece que la solución es hacerle cartapesta a todos los tarros y hacer souvenirs con plásticos. Esto no es una solución real, porque van a pasar 2 semanas, 3 meses, un poquito más de tiempo, si tenemos suerte, y va a volver a terminar en la basura. Además del plástico original, va a tener pintura, papel, el tiempo que gasté, ¿sí? Entonces, esto no es reciclar. Cuando nosotros hablamos de reciclar el plástico, es llevarlo a un acopio en el cual hay que separarlo, como vimos en el video al principio, hay que separarlo, hay que justamente separar parte por parte, hay que prensarlo, hay que acopiarlo, hay que llenar un camión que lo venga a buscar y hay que trasladarlo hasta una planta en la que se puedan fundir nuevamente, hacer pellet, volver a pasarlo por a los moldes y hacer un envase nuevo, ¿sí? Esto es reciclar. ¿Y con esto qué les parece? Acá abro un debate que no tiene fin. Esas fueron discusiones que hemos tenido con la botellita del amor. Yo recordaba lo que vos decías, Luciana, pero no, lo dejo acá abierto, ¿viste? Yo considero que es preferible que todo lo que sean esos plásticos que entran dentro de la botella estén adentro de la botella y no flotando en el aire o en el agua. Bien. Pero sé que hay otros criterios también. Yo lo hago. Soy reobse hasta del pedacito más chiquito, pero bueno, no sé, quiero saber tu opinión. A ver, no estamos... Otra vez, vuelvo, si alguien se dedica y hace esto, está perfecto, ¿sí? Yo lo que voy es que no es una solución que alguien nos tenga que decir, esta es la solución, porque no es la solución, ¿sí? No quiere decir que ahora dejen de usar los tarros para lo que quieran. Es un compartir. Claro, lo que nosotros discutíamos en esas cuestiones, y yo les decía que no es la solución, estoy enseñando, sigo gastando plástico, la misma cantidad, total las meto dentro de una botellita, no sé qué plásticos meto todo adentro, y encima lo llamo botellita del amor, como que esto es el gran amor para el mundo, sigo consumiendo cantidad de plástico, pero las meto en una botella. Bueno, yo no puedo creer, o sea, perdón, esto me supera, que esto se llame la botella del amor. O sea, si el amor es algo que yo uso y tiro en menos de 5 segundos, que es más o menos el tiempo que me dura el envase de algo, de un caramelo, por ejemplo, en la mano, o de un plástico que me envuelve un bizcocho, lo que sea, ¿sí? Con muchas ganas me dura 10 minutos, depende del hambre que tengamos. Y lo ponemos adentro, o sea, y llenamos con eso, y son algunos nocivos para la salud, envenenan los peces, hacen que no puedan tener un nido en paz. Y esto es el amor para nosotros. Bueno, tenemos una concepción del amor horrorosa, ¿sí? Por favor, vamos con la vida libre de violencia. Esto no es el amor. Esto es una botella rellena de plástico. Punto. Bueno,
está rellena de plásticos en lo posible de un solo uso, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, me genera esta dicotomía. Usamos una botella, generalmente las botellas son de PET, dijimos, ¿no? Que es el plástico, como nos explicaba Maricela en el video primero, el plástico que más valor tiene. Entonces estamos evitando, por ahí pierde la capacidad de reciclarse esa botella, que sí se iba a reciclar, porque sí tiene un valor económico en el mercado, porque la estoy usando para contener estos otros plásticos que justamente como no tienen mercado, no se van a reciclar, se colocan ahí adentro para que no estén dando vueltas. Y está bueno que no estén dando vueltas porque son los más volátiles, lo que si yo saco la basura y alguien rompe esa bolsa de basura, un perro, lo que sea, se rompe, van a empezar a dar vueltas por todos lados, se van a la alcantarilla, al desagüe pluvial, van a terminar en el río como mostró Martín. Entonces a mí me genera una dicotomía, no es que tenga una respuesta o lo que ustedes digan está bien o está mal, pero a mí me genera esta cuestión de, bueno, listo, entonces en vaso, total, como los pongo dentro de una botella, voy a seguir consumiendo 7.000 caramelos y 400 bolsitas cada vez que voy a la dietética y quiero ser más saludable, quiero consumir alimentos más saludables, entonces voy a la dietética y compro cereales, pero todo lo pongo en una bolsita de nylon, que cuando llego a mi casa la pongo en esa botella, ¿sí? A mí se me hace como que, bueno, en un momento era tal el furor de estas botellas que era como una competencia a ver quién hacía más botellas, en vez de ser quién consume menos plástico, ¿sí? Porque total después las donábamos, o no sé, a una fundación que las iba a reciclar. Después pasó, acá por lo menos en la ciudad de Santa Fe, galpones llenos de estas botellas que nadie venía a buscar, porque la empresa solamente las recibía como donación, pero se la tenías que llevar a la puerta de la casa para que ellos tengan materia prima gratuita, pero los que hacían las campañas tenían que pagar los fletes y la gente todo el tiempo haciendo la botella. ¿Se entiende? Como, no sé, por lo menos a mí me gusta preguntarme mucho todo y esto de la botella a mí nunca me terminó de cerrar. Yo prefiero no, o sea, evitar todo este tipo de plastiquitos, evitar que ingresen a mi casa, evitar que ingresen al río, como diría Martín, ¿no? Pero bueno, claramente que lleva todo un trasfondo mucho más grande, ¿no? Pero bueno, yo se los dejo para que lo piensen, no tiene que salir toda esta noche. Un día que hagamos un segundo encuentro para charlar de esto. ¿No es en alguna medida también como una solución, no una solución en sí, pero como una curita, digamos, porque por más que elijamos consumir otros productos o reducir nuestro consumo de plástico, es muy difícil. Siempre en las cosas que compramos, algo de plástico tienen. Y en lugar de que queden dando vueltas, sí, no es la solución, y en realidad pienso un poco parecido. Es como, bueno, al menos hago eso, más allá de la reducción del consumo de plástico. Sí, tal cual. Igual. A ver, todos estamos atravesados por esto, no es que alguien sabe más, alguien sabe menos. Acá en mi casa mi novio me está mirando, porque acá tenemos la discusión de la botella del amor, que bueno, no le decimos la botella del amor, eso sí, no le decimos así. Pero él dice, bueno, por lo menos pongámosla. Y yo digo, no, porque la botella la tengo que llevar a reciclar. Entonces tenemos también estas discusiones, nos atraviesan a todos, o sea, vivimos en esta sociedad, estamos inmersos, no hay alguien que pueda desprenderse de todos estos dilemas, ¿sí? Incluso nosotros tenemos esta cosa de estar juntando los de los vecinos y los de la calle. O sea, que aunque yo no lo compre, siempre hay en mi casa porque los traemos de otro lado, porque no podemos verlo tirado, entonces lo traemos. Entonces, no es una cuestión que se va a cerrar acá, ni mucho menos. O sea, es algo que lo vamos construyendo, pero que por lo menos hacernos el ejercicio es un montón, ya es un montón. Y no tenemos que dejar de preguntarnos ni esto ni nada, ¿no? La pregunta es siempre lo que genera que la sociedad avance, lo que la ciencia avance, es cuestionarnos. Preocupémonos cuando pensemos que tenemos todo sabido, porque ahí seguramente que le estamos errando. Podemos seguir con el debate, pero no quería dejar de plantearlo, ¿sí? Bueno, y después, como Martín ya lo introdujo y lo hizo muy bien, esta cuestión de los microplásticos, ¿sí? Y de que ahora ya dejamos de pensar en el envase de lo que compramos para pasar a lo que realmente compramos. Por ejemplo, los cosméticos o la pasta de dientes. ¿Vieron que viene la pasta de dientes que te que te, ¿cómo dice? Como que te esmalta los dientes, que te los blanquea. Como un blanqueador, claro. Eso, como un blanqueador, ¿sí?
o con partículas de no sé qué, que tiene como que brilla, bueno, o los productos que son para exfoliar, las cremas que tienen como puntitos, los jabones que tienen cositas más duras, ¿sí? Para sacar la piel muerta, qué sé yo, todo eso son perlitas de plástico, ¿sí? Todo eso que dice exfoliante, que dice, no sé, otras maneras de nombrarlo como blanqueador, son pedacitos de plástico, o sea, estamos comprando productos que vienen con pedazos de plástico adentro para frotarnos. O sea, fíjense lo grande que es la publicidad, que alguien nos convenció de que es re sexy, porque por supuesto que las modelos que nos lo venden son hermosas, que es re sexy frotarme un cacho de plástico que después va a envenenar a un pez. Es re sexy, miren cómo me froto este pedazo de plástico, ¿sí? Ese es el poder de la propaganda. A eso estamos sometiéndonos actualmente, a que parezca top, ¿sí? Es re top que yo me exfolie con pedazos de plástico, pero no es top que yo tenga un rincón de mi casa con todos los reciclables para sacarlos una vez por semana. No, eso es un juntadero de mugre. Ahora, pasarme el plástico por la cara, eso sí es re top. Esos son los estándares que nosotros tenemos que cambiar. Esas son las cosas que nosotros tenemos que luchar porque eso no está bien. Eso no está bien. Y con respecto a la ropa, nos pasó lo mismo, ¿sí? Hemos descubierto, la industria textil ha descubierto materiales que son geniales, o sea, acá nadie no tiene una calza, un jogging, ropa interior, todos tenemos ropa que tiene poliéster, que tiene licra, que tiene algún textil plástico, ¿sí? El tema es, bueno, ¿cuánto elegimos de eso? ¿Cuánto lo usamos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lavamos? ¿Sí? ¿Lo lavamos todo el tiempo? ¿Lo lavamos aunque no esté sucio? ¿Cómo es nuestra relación con los objetos? ¿Lo cuidamos? ¿Lo secamos dado vuelta para que dure más? ¿Nos acordamos de poner la ropa para secarla al sol, para que no esté desgastada antes de tiempo? ¿Sí? Parecen preguntas y cuestiones tontas, pero es como nos hemos acostumbrado a manejarnos en este usar y tirar, ¿sí? Total es barato, total me compro otro, me gusta de color, entonces voy a tener 25. ¿Qué relación tenemos con todos los objetos que nos rodean? Porque esa relación con los objetos es la misma relación que lamentablemente después transformamos a las relaciones con las personas, a nuestro ambiente, ¿sí? Y nos acostumbramos a que todo es reemplazable. Hay cosas que no son reemplazables, ¿sí? Que no voy a ir a la feria y me compro otro. O sea, hay cuestiones que no se pueden reemplazar, ¿sí? Y bueno, y como para dejar alguna cosita más optimista, parecen muy tontos y parece que todo el mundo ahora somos, que con esto vamos a hacer la gran solución, y a lo mejor no, pero para dentro de cada hogar sí puede ser una solución, ¿sí? No, dejar de aceptar las bolsitas, eso primero, dejar de hacer. Los sorbetes, los cubiertos descartables, hacemos bueno, ahora con la pandemia medio que se ha reducido, ¿no? Pero hacemos cualquier festejo, ay no, qué pereza lavar 12 pares de cubiertos, vamos a hacer con todo descartable. Entonces levanto así el mantel y tiro todo, ¿sí? No, ya no va, eso está, no podemos seguirnos permitiendo esas cosas. El sobreempaque, ahora con la pandemia que todos nos acostumbramos a pedir cosas por internet y vienen envueltas en la envoltura de la envoltura y otro folio más y otro film más, y pedacitos de bolitas de tergopor adentro para que no se sepa. Eso hay que evitar. Evitar todo lo que es los productos de belleza o cosmética con microplástico, todo lo que es exfoliante tampoco va más. De hecho, hubo un proyecto de ley que creo que llegó al Senado para evitar que vengan esos productos. Elegir todo lo que son los productos sin envase, ¿sí? El jabón que venga envuelto en el papel, no hace falta que esté envuelto en 3 plásticos. Y bueno, y reciclar, ¿sí? Acercarnos en la ciudad de Santa Fe están las campanas, pueden acercar todos los plásticos que tengan en su casa, los pueden acercar ahí. Es un ejercicio separar, pueden involucrar a toda la familia, incluso es una cuestión pedagógica cuando vemos cuánto se acumula para ir a llevar y podemos empezar ahí a reducir, ¿sí? Como ustedes hicieron en las revistas, al ver cuánto es, realmente nos da un sacudón y decir, bueno, no, tengo que frenar con esto. Y cuando dejo de consumir tantos envases, empiezo a tener una alimentación mejor, porque normalmente lo que viene más envasado es lo menos saludable, entonces a lo mejor también nos da otro beneficio a corto plazo.
Bueno, y acá estaba un poquito ilustrado estas mismas cosas, ¿no? Con fotos reales. Esto de volver a la dietética, comprar a granel, ¿sí? Reparar, volver a darle cariño a la ropa que tenemos, usarla más veces, elegir otro tipo de envases, de vidrio, de lata, ¿sí? de metal. Bueno, limpiar los espacios que vemos. En esta actividad le hicimos, estuvo Martín presente, poder apreciar los espacios públicos que tenemos, ¿sí? Que no es solamente el mar y la playa en Brasil, es acá, es nuestra plaza, nuestro barrio, nuestros espacios, todo eso es el ambiente, ¿sí? No hace falta salir y buscar muy lejos la relación con la naturaleza, porque la naturaleza somos nosotros somos naturaleza. Por ahí estamos disociados de eso y tenemos que volver a sentirnos parte de ese ambiente natural porque lo somos. Para cerrar, les dejo otro videito, hoy estoy audiovisual, que es una campaña de la ONU, pero me parece re simpática y se estrenó para el Día de los Enamorados, ¿sí? Entonces tiene toda una cuestión con eso, y también está subtitulado, así que si no se escucha bien, lo pueden apreciar igual. This relationship isn't working. I'm breaking up with you. It's not me, it's you. Picking a pen on me. You were always there for me, even when I was at my worst. But you created a toxic environment, not just for me, but others too. You were suffocating me. We're just no longer compatible. Also, there's one more thing. I met someone else. I'm respected in public. I feel like I can breathe. That's how I deserve to be treated. I have another option, and it's a healthy relationship. Bueno, y con eso yo termino, podemos conversar infinitamente, pero bueno, por hoy creo que es demasiado. No podía ir mirando mientras tanto los comentarios, así que no sé si había preguntitas en el chat o algo. Sí, había varios comentarios y preguntas. A nosotros lo que nos preocupa es el horario, porque termina el horario de la cátedra. Quizás esto dé para tanto. Sí, había muchos comentarios de las botellas. Hay preguntas, tendríamos que meter esas bolsitas entonces en esos plásticos que no se pueden reciclar. Las ecobotellas no terminan en reciclado, compactadas. Bueno, hay un montón de preguntas, hay un montón de comentarios, pero la verdad que no sé, pregunto cómo venimos con el tiempo porque nos preocupa. Lo que se me ocurre de todo lo que sea de reciclado y qué sé yo, si ustedes las sintetizan a las preguntas y me las mandan, yo me puedo ocupar de contestar todo y ustedes se lo devuelven, como para no quiero ser abusiva con el tiempo. Veo que de hecho se han desconectado muchos, así que seguramente ya me pasé. Pero si me pasan las preguntas escritas, pues yo no entré al chat a mirar, yo me tomo el trabajo y respondo todo lo que pueda. No fue solo por el horario, también es que mucha gente se ha quedado sin datos y se ha tenido que desconectar por esa situación. Por eso hay muchas preguntas, por lo que veo yo, hay muchos comentarios como para poder leerte y hacerlo. Pero me parece bien eso de pasarle las preguntas para que las pueda responder y las subimos a un foro. No sé si podrá ser. Sí, creo que tanto con Martín como con Luciana hemos iniciado una relación, todos y todas, así que bueno, estaría buenísimo que si hay comentarios, si hay preguntas, aportes, incluso consultas, las viabilicemos y se las acerquemos. Me parece que eso está genial. Yo simplemente quiero hacer un comentario porque me vengo mordiendo de algo que dijo Martín en su momento, pero que está bien. Digo, esto de acercarnos entre las distintas miradas, aquellos que investigan, los que producen ciencia, los que hacen ciencia, los que estamos en la escuela, y todos los ciudadanos, me parece que es así, es una tarea.
y que la podemos hacer fácilmente. Esto de encontrarnos, cruzarnos información, pasarnos cosas, que ellos nos pidan cosas a nosotros, que nosotros le pidamos cosas a ellos, me parece que por ese lado está muy bueno y es ya una ganancia, ¿no? Que todos damos ojos. Tanto la ciencia como la pedagogía, así que cuando pensamos este año el EDI decíamos cómo habitamos y cómo nos relacionamos con las palabras que decía Luciana, yo la escuchaba, cómo nos relacionamos con lo que nos rodea y cómo interactuamos con lo del uso cotidiano, ¿no? Escuchándolos a ellos dos y era lo que la mirada que teníamos, cómo interactuábamos entre las distintas miradas de cada una de nuestra especificidad de nuestros espacios, ¿no? Así que yo creo que hoy se completó nuestra mirada. Bueno. Bueno, muy bien. No sé, me parece que sí, por el horario estamos un poquito jugados, así que Sí, agradecerle. Nos da pena todas las preguntas que hay Sí. y quienes se quedaron estirando su tiempo hasta acá, creo que lo tenemos que retomar a esto porque no puede quedar acá. Bueno, yo diría un aplauso colectivo, a ver, Sí, eso sí, totalmente. por lo menos para... Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio también de poder dar a conocer lo que hacemos y en las temáticas que estamos trabajando. No solamente hablo por mí y mi laboratorio, sino con Luciana, también desde su formación y desde su trabajo, que sé porque la conozco personalmente que hacen un trabajo muy serio. Así que está bueno también para nosotros esa cuestión de acercarnos a la sociedad y en definitiva es dar a conocer este tipo de cosas. A mí me parece importantísimo, es una muy buena instancia. ¿Cómo podemos acercarnos al material? Vos dijiste que iban, a publicar al material de ustedes o al de Luciana, no sé si algún Instagram en especial, si alguna cuenta, si alguna página, como para poder compartirlo también con el estudiantado y poder seguir teniendo referencia de todo esto, ¿no? Por mi parte, nosotros lo que hacemos es, hacemos la publicación científica, que esa es, no viene al caso, con toda la rigurosidad de la situación, en idioma inglés, etcétera, pero siempre, paralelo a eso, hacemos publicaciones menores, con más fotografías, más didácticas en español, que a veces las enviamos a sitios web que hacen divulgación de ciencia, a veces a través de una entrevista con algún periodista, de distintos formatos, los formatos más variados. Hemos hecho varios de los podcasts, y de formatos variados. Yo les puedo pasar todo eso, que son links, así que no es material, no pesa nada, les paso los links y lo van viendo, lo van bajando, son de distintas temáticas, algunos por ahí repito cosas, pero no hay una estructura por detrás. Son las cosas que se van dando para divulgar los resultados que vamos obteniendo y lo que hacemos. Claro, lo mismo. Yo, si quieren, les facilitamos los links donde están colgadas las cosas, incluso, por ejemplo, esto de, o les armo todo un listadito, a dónde llevar a reciclar cada cosa, qué es lo que sirve, qué es lo que no, digamos, qué es lo que directamente hay que evitar, qué se puede reciclar, y dónde pueden buscar esa información directamente, y sí, no son cosas que necesiten mucha capacidad de almacenamiento, ¿sí? La mayoría son links, entonces pueden entrar cuando lo necesitan y no tienen que estar grabando, ocupando los celulares con datos ni con información, sino que cuando necesiten entran y listo. Buenísimo, se lo vamos a agradecer y lo compartimos en el aula. Tenemos un aula nosotros, obviamente, del espacio curricular. Y también para nosotros son recursos, ¿no? En educación todos son recursos que después pueden ser reutilizados. No voy a hacer chiste. Reciclamos información y reutilizamos información, así que eso está muy bien. Y lo hacemos sobre todo para nuestras pibas y nuestros pibes, que es lo que estamos pensando siempre, que son los que van a terminar de sacar el plástico de nuestro mundo más adelante. Así que para eso estamos haciendo eso, ¿no? Y tantas otras cosas buenas que vamos a hacer como sociedad si nosotros, que somos los que vamos a estar en la escuela, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque también nos sacamos las culpas no tenemos responsabilidad. Y esa responsabilidad para nosotros es educar. Así que, muchísimas gracias. Una alegría enorme.